Amén, hermanos. Bueno, el título de la predicación de hoy es Hijos de la Promesa. Y bueno, quiero leer solamente algunos versículos principales de acá. Dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Y bueno, como introducción, hermanos, uno de los problemas más grandes que vivimos los creyentes es que muchas veces se nos olvida quiénes somos, cuál es nuestra identidad. Y primero debemos señalar que nuestra identidad no está en lo que hacemos y tampoco en lo que tenemos. Cristo habló acerca de eso. Ahí en Lucas 12:15 él dice, mirad y guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, si la vida del hombre no consiste en los bienes y en otras cosas, entonces nosotros como creyentes debemos tener claridad de cuál es nuestra identidad. Si ustedes han ido dándose cuenta, en Gálatas Pablo quiere enfatizar cuál es nuestra identidad en el Evangelio, quiénes somos a los ojos de Dios. Somos justificados por fe, somos hijos de Abraham, somos benditos en Cristo, somos revestidos de Cristo, somos un pueblo en Cristo, somos hijos de Dios. Y cuando el pecado aparece, y las aflicciones y las debilidades llegan a nuestra vida, todas estas cosas pasan a segundo plano y olvidamos quiénes somos en Cristo. Todo quien cuando está en una discusión, quien cuando está en un problema se acuerda de que somos hijos de Dios o de que somos justificados en Cristo. Nadie se acuerda de eso, porque estamos ahí en el fragor, ¿cierto?, de la batalla y se nos olvida nuestra identidad. Entonces, por eso necesitamos el Evangelio y que el Espíritu Santo nos recuerde siempre quiénes somos para nunca perder de vista la gracia de Dios en nuestra vida. Lo que pasó con los Gálatas es que ellos habían olvidado su identidad y ahora según ellos estaban bien, pero ya no había gozo en ellos. Sus corazones no estaban felices al saber que la gracia de Dios los había hecho hijos de Dios, sino que estaban conformes porque se circuncidaban y según ellos guardaban la ley. Y leeremos un verso en Romanos que está conectado con los versos de nuestra predicación de hoy que nos va a ayudar mucho a entender. Y ahí le pido a nuestro hermano Mauricio que lea Romanos 8:15. Romanos 8, 15. 15 ya. Porque no recibiste el espíritu de esclavitud para volver al temor, sino que recibiste el espíritu de los hijos adoptivos, por el cual clamamos Abba Padre. Amén. Cuando olvidamos nuestra identidad, hermanos, en Cristo, nos sumergimos en el temor, que se manifiesta de muchas formas en nuestra vida. Pero debemos confiar, hermanos, de que el Señor siempre está ahí con su gracia para recordarnos su evangelio y nuestra identidad. Ahora nos vamos a adentrar a nuestros versos y vamos a revisar una vez más qué nos dice el evangelio. Y el primer punto de hoy es: Abraham tuvo dos hijos. Y aquí nuestro verso 21 dice Pablo: decidme, los que queréis estar bajo la ley,
¿No habéis oído la ley? Aquí Pablo les habla a los que querían estar bajo la ley, a los que querían circuncidarse, guardar las fiestas, los días, todo eso. Y les pregunta, ¿no están oyendo la ley? Porque acuérdense, hermanos, que la ley no es contraria a Cristo, sino que acuérdense que la ley es el ayo que nos lleva a Cristo. La ley nos lleva a Cristo. El problema fue que los fariseos y judíos que confiaban en la ley nunca entendieron la ley, porque la ley guiaba al pueblo al Salvador futuro, no a la salvación por obras, ¿ya? Eso es importante entenderlo. Ahí, por ejemplo, en Juan 5:39, se los voy a leer en la nueva traducción viviente, el Señor estaba hablando con los fariseos, estos religiosos, y les dice, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Los religiosos lo que hacían era estudiar a fondo, ver qué día, qué ceremonia había que guardar, cómo cumplir los mandamientos al pie de la letra. Por eso es que cuando el Señor vino y el Señor, por ejemplo, no se lavaba las manos, o el Señor hacía sanidades en día de reposo, o los discípulos recogían espiga en el día de reposo, ellos estaban ahí con su ojo de juicio, con todo eso que nosotros sabemos, y estaban ahí atentos a ver cómo fallaba Cristo, cómo fallaban los discípulos. Pero ellos jamás vieron a Cristo en la ley y en los profetas. Y aquí Pablo comienza a enseñar las escrituras. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Acuérdense, hermanos, de que estamos en Gálatas y él está hablando de la promesa. La promesa es la promesa del Evangelio, la promesa de la fe en Jesucristo. Si ustedes se dan cuenta, Pablo enfatiza a las mujeres en el verso 22 y dice que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, y aquí le pido a mi hermana María que pueda ir a Génesis 16 del 1 al 4, y por mientras mi hermano Javier va a tener ahí Génesis 15 del 4 al 6, ¿ya? Entonces mi hermana María, Génesis 16 del 1 al 4, y el hermano Javier va a tener listo ahí Génesis 15 del 4 al 6. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendrá hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio, juzga Jehová entre tú y yo. Amén. Amén. Entonces, este fue el hijo que nació según la carne, es decir, Abraham intentando por sus propias fuerzas, forzando de alguna manera que se cumpliera la promesa de Dios. ¿Y cuál es la promesa? Ahí está lo que tiene listo nuestro hermano Javier, Génesis 15 del 4 al 6. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera
y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén. Amén. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, en el capítulo 15, Dios da la promesa. Y en el capítulo 16, Abraham se acuesta con la esclava y de ahí nace Ismael. Sin embargo, ya en el capítulo 21 de Génesis llega el cumplimiento de la promesa de Dios con el nacimiento de Isaac, el hijo de Sara, el hijo de la mujer libre, de acuerdo a lo que Pablo nos dice. Y dice acá Génesis 21 del 1 al 5, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Lo que esto significa es que la promesa jamás tiene que ver con los esfuerzos humanos o con nuestras capacidades. Porque Sara tenía todo en contra y Abraham tenía todo en contra para ser padres. Sara era estéril, además ya era anciana. Y por otro lado, Abraham también estaba viejo y su cuerpo estaba casi muerto. Así que no tenía fuerza alguna para llevar a cabo una relación íntima. Es decir, sin el poder de Dios, ni Sara ni Abraham hubieran podido tener un hijo. Era imposible. Pero si Abraham iba a llegar a ser nuestro ejemplo de fe, Dios iba a mostrarle a él su poder. Por eso es que, si ustedes se dan cuenta, cuando Abraham se acostó con Agar, no se enfatiza la edad que tenía Abraham, porque Abraham podemos entender que tenía vigor en ese momento. Sin embargo, cuando ya llegó el tiempo de que Abraham se uniera a su esposa, ¿cierto? Se acostara con su esposa, Abraham ya era un anciano que ya estaba casi muerto. Su cuerpo estaba como muerto, ya no funcionaba correctamente. Pero aquí vemos en Romanos, miren lo que dice Romanos 4 del 20 al 22 respecto a Abraham. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Con todo, hermanos, lo que Abraham vivió, él aprendió a vivir por fe y no por sus esfuerzos. Y esto es lo que de a poco Pablo intenta transmitir a los Gálatas y a nosotros también. No podemos agradar a Dios por nuestros esfuerzos. No podemos pensar que eh, por tener un día cristiano exitoso, entre comillas, Dios va a estar feliz con nosotros. Porque si ustedes se dan cuenta, Abraham intentó agradar a Dios por sus esfuerzos. Él intentó forzar las cosas. Y de ahí salió ese hijo. Sin embargo, Dios le enseñó a él su poder. ¿Y de qué forma? En medio de su debilidad, en medio de esos 100 años que tenía, Él le enseña que la promesa se cumple no por sus fuerzas, sino solamente por el poder de Dios. Porque Abraham, cierto, quería un heredero y se apresuró y eso le trajo más problemas más adelante. Hermanos, si hoy tenemos una identidad, no tiene que ver con nuestro comportamiento externo, porque todos nosotros tenemos malas actitudes durante el día. eh, a veces uno hace las cosas no con la mejor intención, pero eso no anula nuestra identidad, porque en cada momento de nuestra debilidad como seres humanos, el Señor está ahí sosteniéndonos con su gracia.
Cuando Abraham se llega a la esclava, Dios no estaba ahí diciendo, bueno, ya lo hiciste como tú querías, ya, y bueno, voy a buscar a otra persona a quien llamar. No fue así. Punto 2, la Jerusalén actual. Aquí le pido al hermano Mauricio que pueda leer Gálatas 4:24. Hermano Mauricio, Gálatas 4:24. Gálatas 4:24. Sí, Esta es una alegoría porque estas mujeres representan dos pactos. Uno el pacto del monte Sinaí, que engendra hijos para esclavitud, esta es Agar. amén. Aquí Pablo lo que está haciendo con estas dos mujeres, con Agar y con Sara, es hacer una alegoría. Lo que está haciendo Pablo es usar a estas mujeres como una ilustración. Él está usando de ejemplo a Agar y a Sara. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al usarlas como una alegoría no está diciendo que esas mujeres son dos pactos. No está diciendo que cuando uno lee Génesis hay que interpretar eso como que Agar es un pacto y como que Sara es otro pacto. No, sino que es una alegoría, es un ejemplo que Pablo está dando. Y él dice que esas mujeres son dos pactos. Y el primero es Agar, la esclava que da hijos para esclavitud. Dice, porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Entonces Pablo quiere decir que esta mujer Agar representa la esclavitud, representa el espíritu de esclavitud que está presente en el corazón de aquellos que viven bajo la ley, de aquellos que han olvidado su identidad de hijos por la gracia de Dios. Y Pablo al inicio de Gálatas ya había adelantado algo del capítulo 4. 4:7, ¿qué dice el 4:7, hermano Javier? Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Amén. Y fíjate que Pablo dice que Agar es el monte Sinaí y se refiere a que el monte Sinaí está lejos de la tierra prometida, lo cual inspira un terror y un espíritu de esclavitud. Y aquí te invito a que recuerdes un poco lo que el texto de Romanos que leímos, Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Es como que Pablo le está diciendo, hey, tú no eres como un hijo de Agar que fue expulsada al desierto, que estuvo en temor a morir, que tenía miedo del futuro. Porque la realidad, hermanos, es que muchas veces nos olvidamos de nuestra identidad y se apodera de nuestro corazón el temor y ya no nos sentimos hijos, sino esclavos. Y en vez de descansar en la paternidad amorosa de Dios, en su gracia, en su pacto y promesas, tratamos de ganar su favor cumpliendo con sus expectativas o con nuestro concepto equivocado de ellas, viviendo como en una cinta de correr, ¿cierto? Intentando ser buenos cristianos para que Dios nos dé su aprobación. Es por eso que cuando nos sentimos así, cuando estamos bajo esta esclavitud, bajo este temor, aparecen algunas cosas en nuestra vida cuando eso está ocurriendo. Por ejemplo, nos falta una intimidad vital y diaria con Dios. Estamos deseosos por amigos, dinero, éxito, etcétera.
Sentimos que a nadie le importamos. Vivimos sobre una base de éxito y fracaso. Necesitamos quedar bien con todos. Nos sentimos culpables y condenados. Nos cuesta confiar en las cosas a Dios. Tenemos que arreglar por nuestras propias fuerzas nuestros problemas. No nos gusta que nos enseñen, no nos gusta que alguien nos corrija. Estamos a la defensiva cuando nos acusan de algún error o debilidad. Necesitamos siempre tener la razón. Nos falta confianza. Nos sentimos desanimados o derrotados. Somos tenaces con nuestras opiniones e ideas. Nuestra solución para la derrota siempre es, bueno, tengo que esforzarme más. Siempre tenemos un espíritu de crítica. Siempre estamos quejándonos por todo. No, que el día está muy feo, que el día está muy lindo, que me falta esto, que me falta esto otro, que me falta aquí, allá. Destruimos a otros y no nos damos cuenta, tampoco pedimos perdón. Analizamos las debilidades de otros, nos comparamos con otros, nos sentimos paralizados para vencer la carne. Necesitamos tener el control de todas las cosas, de todas las personas, de las situaciones. Buscamos la satisfacción en las posiciones, en una posición social, en una posición económica. Buscamos la satisfacción en las posesiones que podamos tener. Tendemos a motivarnos más por la obligación que por el amor puro. Y podríamos mencionar hartas cosas que nos podrían alertar de que ya no estamos viviendo como hijos, sino como esclavos, sin gozo y con temor. Si te das cuenta, hermanos, si se dan cuenta, vivir en temor, vivir en este espíritu como de esclavitud, tiene que ver con las preocupaciones terrenales. Por eso que Pablo dice que la mujer esa representa la Jerusalén actual. Porque aquí va a hacer una comparación, y aquí viene nuestro otro punto, el punto 3, la Jerusalén de arriba. Y el 26 dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Fíjate que Pablo dice que Sara corresponde a la Jerusalén de arriba, la Jerusalén celestial. Y quiero que veamos en Hebreos cómo también se nos hace un contraste entre el temor y la bendición de ser hijos de Dios. Aquí, hermano, quiero que me acompañes, por favor, y acuérdate de siempre estar ahí en Gálatas 4, Hebreos 12, del 18 al 24, y esto es tremendo, hermano, porque aquí vemos un contraste claro entre estar en temor, estar en esclavitud, sentirme que no soy hijo de Dios, a lo que en realidad somos en Cristo. Le pido a mi hermano Javier que pueda leer Hebreos 12 del 18 al 21. Amén. Dice así, porque no os habéis acercado al monte que se ha podido palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Perdón. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, Amén. sino que Ahí nomás, ahí Dios nomás. ha dado al monte Ahí de nomás, Sión. hermano, ahí nomás. Ahí nomás, hasta el 21. Si ustedes se dan cuenta, pero ahí vamos a seguir leyendo hasta el 24, pero si se dan cuenta, hermanos, lo que representa más o menos vivir en temor siendo hijo de Dios, no nos hemos acercado a ese monte Sinaí que se podía palpar y que ardía en fuego. Dice a la oscuridad,
a las tinieblas, al miedo, a la tempestad, al sonido de la trompeta. Dice, la cual los que la oyeron rogaron que no se hable más, que no podían soportar lo que se ordenaba. Dice, si aún una bestia tocara el monte será apedreada o pasada con dardo. Incluso era tan terrible que Moisés decía, estoy espantado y temblando. Muchas veces así vemos al Padre, con miedo, con terror, como si el Señor nos fuera a matar, una cosa así, tenemos ese sentimiento. Pero mira, fíjate lo que dicen los versos 22 y 24, ya con esto podríamos terminar porque es tremendo, miren. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, la Jerusalén de arriba, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Wow, hermanos. La Jerusalén de arriba, la Jerusalén celestial, es el pueblo de Dios donde todos somos uno en Cristo, donde ya no hay judío ni griego, donde ya no hay esclavo ni libre, donde ya no hay varón ni mujer, porque todos nosotros somos uno en Cristo Jesús, como dice Gálatas 3:28. Por eso es que cuando perdemos de vista esto, hermanos, nuestra identidad, estamos tan abrumados y angustiados con las cosas terrenales, porque se nos olvida, hermanos, que nuestra ciudadanía está en los cielos, que nuestra identidad de arriba y no de abajo, que todo esto es pasajero y que somos libres en Cristo. ¿Qué dice el verso 27? Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Esto está basado, hermanos, en Isaías 53, verso 1, que dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Así, aquí se hace referencia a la Jerusalén de arriba, la iglesia espiritual del Evangelio, el fruto de la promesa, correspondiendo a Sara, quien dio a luz no según la carne, es decir, no por la iniciativa de los hombres, sino por el cumplimiento del pacto eterno de Dios. Y el Señor dice que más son los hijos de la desolada. Y eso hace referencia a que cuando Cristo vino, se abrieron las puertas de par en par para que entraran los que un día estuvimos lejos del pacto y las promesas, cuando éramos ajenos al pacto y las promesas. Y aquí te invito a Romanos capítulo 9. Romanos 9, 22 al 26. Y fíjate lo que dice, esto es tremendo, hermanos. Hermana María, Romanos 9, 22 al 24. Y hermano Javier, del 25 al 26, por favor. 22 dijo, ¿no? 22, sí. Ya. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorio la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los de los judíos, sino también los de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, dice. Ahí era. El hermano Javier, lee el 25, 26, por favor, hermano Javier.
25 y 26. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Amén. A ver, hermanos, ¿te das cuenta de lo que Cristo compró con su sangre? Su sangre carmesí que Él derramó fue el alto precio para que tú y yo podamos decir que pertenecemos a la Jerusalén celestial, la libre, la iglesia de Cristo, la esposa del Cordero que Él ganó por su sangre. Aquí llegamos a nuestro cuarto punto, hijos de la promesa. Aquí Pablo llega a una conclusión luego de usar a estas dos mujeres de ejemplo. Y ahí dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Tú y yo, como Isaac, hermanos, somos hijos de la promesa, esa promesa que es por la fe en Jesucristo. No se nos tiene que olvidar eso jamás. Si se nos olvida, entonces andaremos en temor, sin gozo, sin dicha, sin satisfacción y con los ojos centrados en esta tierra, con los ojos centrados en este sistema. Isaac no nació por la fuerza humana, sino por el poder de Dios. Romanos 4 del 16 al 17 dice, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para el que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Ese poder, hermanos, que resucitó el cuerpo de Abraham y que revitalizó y sanó a Sara para tener a Isaac, que le dio la fuerza a Sara, hermanos, para poder enfrentar ese parto. Porque en un parto hay dolor y con el dolor muchas mujeres mueren. Sin embargo, Dios le dio la salud, le dio la fuerza a Sara para que pudiera enfrentar el parto de Isaac. Ese poder, hermanos, Dios lo usó para hacernos sus hijos, no por nuestras fuerzas, no por nuestra decisión, no porque un día le dijiste sí al Señor, sino porque Él determinó eso antes de la fundación del mundo, como dice una canción por ahí, me escogiste antes que dijera sí, tanta gracia no lo puedo resistir. Todo lo que nosotros hemos, todo lo que nosotros somos es por el Espíritu de Dios, como dice Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mira lo que dice Juan 1 del 12 al 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, nos dio el derecho legal, hermanos. No, nos puso un papel ahí que nadie puede romper. Hay un documento legal a nuestro favor que dice que somos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tito 3:5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dios, hermanos, nos ha hecho sus hijos por el poder del Espíritu Santo. Y no solo eso, sino que nos ha dado su Espíritu, hemos recibido ese Espíritu de adopción por el cual estamos clamando, Abba Padre. Es solo por el Espíritu Santo que podremos vivir lejos del temor terrenal, pero no hay que ignorar, hermanos, que siempre va a existir esta batalla interior, hermanos. Siempre vamos a tener esta batalla. Porque el 29 dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. La traducción del lenguaje actual dice,
En aquel tiempo, el hijo de Abraham el hijo que Abraham tuvo con Agar perseguía a Isaac, que nació gracias al poder del Espíritu. Y ahora pasa lo mismo. Los que desean seguir bajo el control de la ley nos persiguen a nosotros, que somos los hijos de la promesa. Nuestro interior y también en el exterior siempre habrán voces que nos conduzcan a desconfiar de lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Recuerda que los Gálatas ya conocían el Evangelio y habían visto y contemplado a Cristo como crucificado, tenían clarito el Evangelio. Sin embargo, habían entrado esos falsos maestros a perseguirlos, robándole así el gozo de sus corazones, la dicha de ser hijos de Dios por su gracia. Ahora, si lo llevamos a nuestra vida diaria, hermanos, el legalismo y nuestra confianza en las cosas de este mundo siempre estarán ahí para intentarnos robar el gozo del Evangelio, para alejarnos de vivir como hijos de Dios, para burlarse de nosotros incluso, porque acuérdate que el Ismael le hacía una especie de bullying a Isaac. Entonces, es importante entender eso, que tanto el legalismo como cualquier pensamiento van a intentar burlarse de nosotros diciendo, oye, Cristo no es suficiente, Cristo no es suficiente, tú tienes que hacer más cosas, porque lo que Cristo hizo no es suficiente. Para dejarnos como esclavos de este mundo, como quienes le temen al mañana, como quienes se conforman a este siglo, como todas las características malas que vimos hace un momento. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos cuestionado ser hijo de Dios porque pecamos diariamente? ¿O cuántas veces sientes que pierdes el tiempo en el Evangelio porque quizás no ves resultado? ¿O cuántas veces alguien nos dice por ahí, oye, ¿y para qué vaya a la iglesia? Y no que está ahí los discipulados, todas esas cosas, ¿cuál es la idea? Hermanos, aunque nos digan eso, aunque podamos decir eso a nuestro interior, nuestro, nuestra identidad y lo que el Señor está haciendo no tiene que ver con lo que nosotros podamos ver, con el resultado que nosotros podamos ver, porque quizás no ves resultados, no estás viendo resultados. Oye, Señor, no estoy cambiando en esta área, pero el Señor te dice, hey, eres mi hijo, yo estoy haciendo el trabajo. Esto no es como una construcción que uno esperara ya que... Esto es como una construcción. Uno espera que todo esté listo el primer día, pero no es así, sino que el Señor va cortando los palitos, va uniendo, va haciendo el radiel primero, obviamente, el fundamento, luego va amononando de a poco todo. Es un trabajo, hermanos, que el Señor está haciendo en nuestra vida y vamos a luchar siempre contra esos cuestionamientos, pero nuestra identidad no está basada en lo que sentimos o pensamos, sino en lo que las santas escrituras nos enseñan. Yo a veces me levanto y digo, yo no soy hijo de Dios o no me siento tan salvo, pero no tiene que ver con lo que siento o lo que pienso, sino con lo que la escritura dice. El 30 dice más, ¿qué dice la escritura? Ella fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y aquí esto es algo que está basado en Génesis 21:10. Por tanto dijo Abraham, ella a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha heredar con Isaac mi hijo. Recuerda, hermano, que tanto en los capítulos 3 y 4 se nos dijo que nosotros somos hijos y herederos. El verso que leíamos hace poco de Gálatas 4:7, así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Aquí lo que Dios nos quiere decir con ella fuera a la esclava y a su hijo es que es imposible que alguien sea hijo y heredero intentando cumplir la ley, porque así no es como Dios lo ha establecido. Sería absurdo, ¿cierto?, que pudiéramos convertirnos en hijos de Dios por dos vías, por la gracia y por las obras. Aquí Pablo usa este ejemplo para mostrarle a los Gálatas cómo estaban despreciando lo que había hecho Cristo por ellos.
Y fíjate lo que dice Cristo respecto a esto. Acompáñame por favor a Juan capítulo 8, 34 al 36. Hermano Mauricio, el verso 34. Hermana María, el verso 35. Y yo voy a leer el verso 36. Fíjate cómo el Señor nos empieza a dar la conclusión para esta predicación. Juan 8:34, hermano Mauricio. Jesús respondió, os aseguro que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Jesús, no, 36. El esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién es el que queda en la casa para siempre? El Hijo, ¿cierto? Porque el Hijo recibe la herencia. Por eso es que el Hijo queda en la casa para siempre. Así que ahí sí tiene otro versículo para afirmar que nuestra salvación está segura. El único, hermanos, que puede y pudo brindarnos la verdadera libertad, aquel que pudo trasladarnos del temor de la esclavitud a la seguridad de ser hijos de Dios, es Cristo por medio de su muerte en la cruz del Calvario. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y esto, hermanos, es porque Cristo nos redimió. Y aquí Pablo sigue explicando el Evangelio, porque en el capítulo 3 de los versos 10 al 14, ya lo estaba diciendo de antemano, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Todos los que quieren vivir bajo la ley, los que quieren ser hijos de Agar, los que quieren estar en la Jerusalén actual, la Jerusalén terrenal, en el monte Sinaí, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Oh hermano, Jesús en la cruz echó fuera a la esclava y a su hijo. En otras palabras, Cristo eliminó de todos los que pertenecen a su pueblo el temor, la esclavitud a este mundo, al pecado, y nos adoptó por su Espíritu. Dios quiere recordarnos que somos sus hijos, no por nuestra decisión, sino por su poder, por el alto precio que su Hijo pagó. Por lo tanto, también nuestra vida en Él es por su poder y no por nuestra decisión o por nuestra iniciativa. No se empieza por el Espíritu para continuar con nuestras capacidades. No se empieza libre para volvernos a esclavizar a un sistema religioso. No se empieza con gozo para terminar infelices. No se empieza hijo y se termina esclavo. No se empieza clamando Abba Padre para terminar en el valle de sombra y muerte sin siquiera poder pronunciar el nombre de Dios. Hermano, en el día más oscuro, en tu día más sucio y negro, clama Abba Padre y el Padre te va a escuchar. No te va a negar su oído.
en el día más sucio que tú puedas tener, en el día menos cristiano, en el día menos santo, en el día menos corandeo que tú tengas. Tú clamas a Padre y el Padre está ahí escuchándote porque tú eres su hijo y Él te va a dar su amor y su perdón una vez más. Cristo nos dio vida por su Espíritu, por el cual nos mantiene como sus hijos hasta el final. Por lo tanto, no debemos temer a terminar como Adán y Eva con vergüenza y temor en aquellos arbustos del jardín del Edén. No, hermano, no vamos a terminar como Adán y Eva. No vamos a terminar como Adán y Eva ahí ocultos con aquella pregunta que el Señor hizo. ¿Dónde estás? No, el Señor no nos dice dónde estás, sino que el Señor nos hace clamar, Abba Padre. El Señor mismo nos trae, nos lleva a Él con su amor, con sus cuerdas de amor. Hoy como hijos de la promesa podemos vivir sabiendo que somos amados por Dios por lo que Cristo hizo. Hermanos, si el Señor se complace en nosotros, si el Señor siente placer con la relación que tiene por nosotros, no es porque oremos, no es porque seamos fieles, no es porque nos esforcemos, no es porque mojamos la camiseta por el Señor, porque todos somos, lamentablemente, la mayoría somos de cartón y de azúcar, pero no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver porque Cristo ya pagó el precio y yo soy amado por Dios por lo que Cristo hizo y ahora estoy aprendiendo a vivir en una relación íntima con Dios cada día, no teniendo miedo a Dios, sintiéndome perdonado y totalmente aceptado, confiando diariamente en el plan soberano de Dios para nuestra vida, teniendo la oración como primer recurso. Estoy contento con mis relaciones que tengo con otros porque somos aceptados por Dios. Somos libres del peso de tener que hacernos un nombre, una posición. Estamos dispuestos a ser enseñados por otros. Estamos abiertos a la crítica porque descansamos en la perfección de Cristo. Hermanos, cuando alguien te critica, cuando alguien te dice, oye, tú estás pecando en esto y tenemos una mala reacción, es porque no estamos descansando en la perfección del Señor. Somos capaces de examinar nuestras motivaciones más profundas. ¿Con qué motivación vives cuando estamos viviendo como hijos del Señor? Cuando entendemos nuestra identidad, cuestionamos nuestras motivaciones. Somos capaces de tomar riesgos, aún de fracasar, porque también habrán fracasos. El fracaso es parte de la vida cristiana. Estamos animados por la obra del Espíritu en nosotros. Somos capaces de ver la bondad de Dios en medio de las dificultades. Estamos contentos con lo que Dios nos ha provisto. Porque muchas veces estamos gozosos solamente cuando llega el pago. Pero ya después como que el gozo va disminuyendo hasta que ya llega la semana del 20, 25 por ahí. Como que ya el gozo se nos fue a los zapatos, como dicen por ahí. Cuando entendemos nuestra identidad como hijos de Dios, confiamos menos en nosotros y más en el Espíritu Santo. Nos damos cuenta de nuestra incapacidad de arreglar la vida, la gente y a los problemas. Hermanos, somos incapaces de arreglar a la gente. Somos incapaces de arreglar la vida, de los problemas. No somos capaces. Solo Dios tiene el poder. Podemos confesar libremente nuestra falta a los demás. Cuando somos hijos somos abiertos, decimos, oye, me cuesta esto, me cuesta, y lo reconocemos. Pero cuando no hacemos eso es porque estamos viviendo con ese legalismo, con ese temor ahí en nuestra vida. Podemos confesar libremente nuestras faltas a los demás. Podemos confesar también que no siempre tenemos que tener la razón. No tenemos nuestro valor en lo que las personas dicen o hacen. Experimentamos más y más la victoria sobre la carne y consideramos a la oración como una parte vital de nuestro día. Hablamos más y más de Jesús, es el tema central de nuestras conversaciones y estamos real y plenamente satisfechos en Dios. Si vemos que nos faltan cosas y que hay cosas que todavía están ahí mal,
debemos recordar nuestra identidad, que el Señor está trabajando en medio de esas debilidades, en medio de esos pecados. Así que no te desmotives, no te desmotives, ya fracasé, ya vuelvo a empezar, vuelvo a ser hijo de Dios, hermano. No es así el Evangelio, no tiene que ver con eso. Así que, hermanos, recordemos nuestra identidad una vez más y vivamos como sus hijos libres para Dios por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén.